Buenos días, arquitecto y compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de la normativa NEC, estructuras de hormigón armado. El grupo está conformado por Alison Vera, Melanie Vaca, Fátima Díaz, Robinson Topanta, Domenica Viteri y mi persona, Tatiana Simba. Bien, ahora hablaremos acerca de los métodos de diseño en el sistema estructural de hormigón armado. La norma nos dice que los elementos que lo componen deben ser diseñados bajo factores de carga y factores de reducción de resistencia. Los pórticos o estructuras continuas deben ser diseñados para resistir los efectos máximos producidos por las cargas mayoradas. Además, la resistencia requerida o última denominada como U debe ser por lo menos igual a las cargas mayoradas. Y finalmente, para garantizar la distribución de las fuerzas sísmicas en los elementos, estos deben ser compatibles o iguales para que estas cargas sean distribuidas de manera equitativa y evitar el futuro colapso de la estructura. En cuanto a los métodos de diseño sísmico, este es un mecanismo dúctil, el mismo que permitirá una adecuada disipación de la energía sin el colapso de la estructura. Por ello, la norma nos recomienda utilizar las rótulas plásticas, las mismas que deberán formarse en los extremos de las vigas, las bases de las columnas del primer piso y la base de los muros estructurales. ¿Pero qué es una rótula plástica? Esta es un dispositivo de amortiguación de energía, la misma que permitirá una rotación de la deformación plástica de la conexión de una columna de manera rígida. Por esta razón, la norma nos presenta una tabla en la cual se muestra la clasificación de la estructura de hormigón armado en función del mecanismo dúctil. Nos presenta un sistema estructural, como es el pórtico especial, en el cual la rótula plástica debe estar ubicada en el extremo de las vigas y la base de las columnas del primer piso. En los pórticos con vigas panda, estas deben estar localizadas en el extremo de las vigas y la base de las columnas del primer piso. En los muros estructurales, estas deben estar localizadas en la base de los muros y columnas del primer piso a nivel de la calle. Y finalmente, en los muros estructurales acoplados, estos deben estar localizados en la base de los muros de las columnas del primer piso a nivel de la calle y en los extremos de acopio. Acero y armaduras de refuerzo. El acero de refuerzo debe ser corrugado, excepto en espirales de acero pretensado o en los cuales se pueda utilizar el acero liso. Además, cuando esta norma así lo permita, se pueden utilizar conectores para resistir las fuerzas de corte, perfiles de acero estructural o fibras dispersas. Este acero debe presentar las siguientes características, en donde ES es el módulo de elasticidad del acero de refuerzo y del acero estructural, con un valor de 200 megapascales como mínimo. Un FY igual a la resistencia especificada a la fluencia del refuerzo. Un F'YE igual a la resistencia efectiva a la fluencia del refuerzo. Un F'YT igual a la resistencia especificada a la fluencia FY del refuerzo transversal. Todos estos son medidos en unidades de megapascales. Y finalmente, los valores de FY y FYT son usados en los cálculos de diseño, los mismos que no deben exceder de 550 megapascales. Colocación del acero de refuerzo. El refuerzo empleado en la construcción de estructuras de hormigón armado debe tener un diámetro nominal de B, comprendido dentro de los valores expresados en la siguiente tabla. Para las barras corrugadas, esta debe tener un diámetro mínimo de 8 milímetros, siendo así 36 milímetros el diámetro máximo. Para los alambres para mallas tenemos un diámetro mínimo de 4 milímetros, mientras que un diámetro máximo de 10 milímetros. Y finalmente para los estribos se tiene un diámetro mínimo de 10 milímetros y 16 milímetros como diámetro máximo. Además, debe tener un FY igual a 420 megapascales como mínimo y un esfuerzo correspondiente de 0.0035. Las intersecciones soldadas no estarán espaciadas más de 300 milímetros en el sentido del refuerzo y además las obstrucciones o interrupciones del corrugado de la barra
Si las hay, no deben ser mayores de 2 veces el diámetro de la barra, medidas desde la cara del apoyo de la cabeza. Colocación del acero de refuerzo. Esto se lo puede realizar a través del empalme de las varillas o a través de las soldaduras. En los empalmes de las varillas, en columnas, muros y vigas, el traslape del refuerzo longitudinal se realizará en forma alternada. En ningún caso se podrá traslapar más del 50% del refuerzo en la longitud del traslape, y la distancia entre los traslapes alternos debe ser mayor que 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo. En las soldaduras, los empalmes con soldaduras, o cuando se utilice cualquier dispositivo de unión mecánica, al menos el 50% del refuerzo debe ser continuo, y la distancia entre empalme y la varilla adyacente no puede ser inferior a 300 milímetros. Si se utilizan los empalmes con soldadura, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código de la Soldadura Estructural para Aceros de Refuerzo ANSI o la AWSD 1.4. Capítulo 4. En este capítulo vamos a hablar sobre la flexión, las cargas axiales y las combinaciones. Este capítulo aborda los aspectos relacionados con la flexión de elementos estructurales, las cargas axiales y las combinaciones de ambas, proporcionando pautas esenciales para el diseño seguro y eficiente de las estructuras. Ahora hablando de la flexión, vamos a dar su definición. La flexión es un fenómeno mecánico en el que un elemento estructural se dobla debido a la aplicación de fuerzas externas. Ocurre cuando se aplica un momento que incluye curvatura en el elemento. Dentro de los parámetros claves tenemos que el momento flector es una medida de la tendencia de una fuerza aplicada a causa de la flexión en un elemento. Se representa comúnmente con la letra m y se calcula multiplicando la fuerza aplicada por la distancia perpendicular al punto de la aplicación de la fuerza. El diagrama de momentos es una representación gráfica de la variación del momento flector a lo largo de la longitud de un elemento estructural. Ayuda a visualizar cómo la carga se distribuye y cómo varía la flexión a lo largo del elemento. Dentro de los principios para diseñar una resistencia a la flexión, tenemos la utilización de un material adecuado y de calidad, el dimensionamiento y forma apropiada de la sección transversal del elemento para resistir los momentos esperados, uso de refuerzos como armaduras de refuerzo en hormigón armado para mejorar la resistencia a la flexión, la aplicación de métodos de análisis estructural para la determinación de los momentos máximos al diseñar adecuadamente. Ahora vamos a ver en esta imagen el diseño por flexión, en donde se realizará mediante un análisis de la sección, asumiendo una distribución lineal de la deformación unitaria y un bloque de compresión equivalentemente adecuado, en donde la resistencia que aporte el refuerzo de longitudinal en la zona de compresión será despreciada. La distancia entre los apoyos laterales, la separación entre los apoyos de una viga no deben exceder de 50 veces el menor ancho de B del ala o la cara de la compresión. Deben tomarse en cuenta los efectos de la existencialidad lateral de la carga al determinar la separación entre los apoyos laterales. Vamos a hablar sobre las cargas axiales, donde su definición, las cargas axiales son fuerzas que actúan a lo largo del eje longitudinal de un elemento estructural, ya sea en dirección de compresión hacia adentro o tracción hacia afuera. Estas fuerzas tienden a deformar el material en su eje axial, ya sea por compresión o estiramiento. Los tipos de cargas axiales es la compresión, en donde ocurre cuando las fuerzas actúan para comprimir o acotar el elemento estructural. Es típico en columnas y pilares, donde la carga tiende a aplastar el material. La tracción se presenta cuando las fuerzas actúan a estirar o alargar el elemento estructural. Es común en elementos como cables y tirantes, donde las cargas tienden a estirar este material. Los criterios de diseño para resistir cargas axiales
es la selección adecuada de materiales con la capacidad de soportar las tensiones inducidas por las cargas axiales, el dimensionamiento apropiado de la sección transversal del elemento y la consideración de factores de seguridad y normativas de diseño. Los efectos en diferentes elementos estructurales. En columnas y pilares, las cargas axiales de compresión pueden causar un pandeo o aplastamiento del material si no se diseña correctamente para resistirlas. Es, en cables y tirantes, las cargas axiales pueden causar rupturas por fatiga si se excede los límites de resistencia del material. Las combinaciones de flexión y cargas axiales. La importancia de considerar ambos efectos simultáneamente. La interacción entre la flexión y las cargas axiales pueden tener un impacto significativo en el comportamiento y la capacidad de carga de una estructura. Algunos elementos estructurales, como las columnas o vigas en voladizo, pueden estar sujetos a ambos tipos de cargas simultáneamente, lo que requiere un análisis detallado para garantizar un diseño seguro y eficiente. Los factores de combinación. Los factores de combinación son coeficientes utilizados en el diseño estructural para tener en cuenta la probabilidad de que diferentes tipos de cargas actúen simultáneamente en una estructura. Estos factores se derivan de normativas de diseño y códigos. Las estrategias de diseño es la buena selección adecuada de material y la selección transversal, la flexión deben estar bien calculadas para que las cargas puedan soportar el material. El uso de moldeos de análisis avanzados como análisis por elementos finitos para evaluar el comportamiento de estructural bajo las cargas combinadas, consideración de esfuerzos adicionales o detalles de conexiones para mejorar la capacidad de la resistencia entre las cargas combinadas. Dentro de los refuerzos y estribos, vemos en la imagen cómo son los empalmes por traslapo de refuerzo por flexión. Deben ser colocados fuera de las regiones en las que espera fluencia. Los estribos cerrados de confinamiento o espirales, como podemos observar en las imágenes para que tengan idea de cómo funciona. El capítulo 5 nos habla de la cortante torsión que tienen los elementos estructurales tales como pórtico, muros, diafragmas en primera instancia, y en segundo lugar se trata de disposiciones especiales para el diseño de edificios con vigas banda, vigas de acople y juntas de construcción. En el elemento de pórtico, la resistencia cortante del elemento de flexión no debe ser menor que la requerida por el análisis de la estructura y la correspondiente a un elemento de roturas plásticas en sus extremos que produce una condición de doble curvatura calculada. Además, en edificios donde la losa de entrepiso se funde monolíticamente con las vigas y más aún en edificios con vigas bandas, el análisis de la capacidad de flexión de las vigas deberá considerar el refuerzo de la franja de losa que aporta resistencia a la viga. Se consideran propiedades máximas esperadas en los materiales de la sección cero, incluyendo el endurecimiento post-fluencia del acero de refuerzo, donde la capacidad máxima de momento puede estimarse mediante un análisis momento-curvatura. La resistencia de cortante de elementos de flexo-compresión del pórtico debe ser mayor o igual que la requerida por el análisis de la estructura, multiplicada por el factor de sobreresistencias de las vigas que llegan al nudo. Sin embargo, no necesita ser mayor que la correspondiente a un elemento con roturas plásticas en sus extremos que produce una condición de doble curvatura. Para el cálculo transversal de elementos en flexo o flexo-compresión en los cuales la resistencia cortante calculada conforme a las ecuaciones precedentes represente más del 50% de cortante total de diseño, no se debe considerar ningún aporte del hormigón a la resistencia cortante, a menos que la carga axial sea superior a 0.05 en la combinación de cargas que controla el diseño. Y en estructuras con columna corta deben ser provistas de la resistencia igual o superior al cortante desarrollado al formarse roturas plásticas en los extremos de las alturas libres de la columna corta. En muros estructurales, la resistencia cortante última provista será igual o superior al envolvente lineal.
Además, el cortante en base del muro es el máximo obtenido en el análisis de la estructura para todas las combinaciones de carga sísmica. Esta capacidad máxima se obtendrá considerando la cuantía real de refuerzo que se detallará en los planos. Además, se considerarán propiedades máximas esperadas en los materiales, incluyendo el endurecimiento por fluencia del acero de refuerzo. Y la capacidad máxima de momento puede estimarse mediante un análisis momento-curvatura. Los muros deben tener refuerzo por cortante distribuido en las dos direcciones ortogonales de su plano. En diafragmas horizontales, el refuerzo de alma requerido debe ser distribuido uniformemente en las dos direcciones. Además, las sobrelosas coladas en sitio sobre un sistema prefabricado de piso o azotea pueden usarse como diafragma para la transmisión de fuerzas sísmicas y sus conexiones deben ser diseñadas y detalladas para la transmisión de fuerzas sísmicas al sistema de elementos resistentes. Por lo tanto, las losas de hormigón y sobrelosas de entrepisos prefabricadas que funcionen como diafragmas para transmitir fuerzas sísmicas deben tener un espesor no menor a 50 milímetros para el caso de estructuras de hasta 3 entrepisos y no menor a 60 milímetros para el caso de 4 o más entrepisos. Las juntas de construcción y muros estructurales, diafragmas y cualquier otro elemento estructural que resista fuerzas transversales debidas a sismos deben ser diseñados para resistir fuerzas transversales en la junta, y su refuerzo deberá ser perpendicular al plano de la junta. La normativa nos dice que la superficie de todas las juntas de construcción en elementos que resistan fuerzas horizontales deben dejarse limpia de elementos extraños y con una rugosidad mínima de 5 milímetros antes de colar el hormigón. Se considerarán como vigas de acople aquellos elementos que conecten muros estructurales para proveer rigidez y disipación de energía. Estos elementos deberán ser diseñados según el capítulo 21 de estructuras sismoresistentes. En las disposiciones especiales para el diseño de edificios con vigas banda, la normativa nos dice que deben tener un peralte mínimo de 25 centímetros y cumplir con todos los requerimientos de diseño y detallamiento para vigas. Y para verificar la capacidad de apunzonamiento de la unión viga-banda-columna, el momento desbalanceado se debe calcular asumiendo que las vigas banda en ambos lados de la conexión han agotado su capacidad de flexión, es decir, se han formado roturas plásticas. Dentro del punto número 6, dispositivos constructivos resistentes a sismos, analizaremos específicamente el tema de muros estructurales. Los muros estructurales cumplen con dos casos diferentes, basados en la relación de momento sobre fuerza constante y longitud del muro del segmento o del muro considerado en la dirección de la fuerza cortante. Esto significa que cuando la relación supere las dos unidades podrá ser diseñado con los conceptos de diseño de elementos de flexión o flexocompresión, mientras que si la relación es menor a las dos unidades, el refuerzo longitudinal se deberá calcular conforme a requisitos de cortante, es decir, que se empleará como refuerzo el acero, varilla corrugada o malla electrosoldada. El espaciamiento máximo entre los refuerzos deberá ser de 450 milímetros y el refuerzo requerido por fuerzas cortantes se debe distribuir uniformemente. Como siguiente punto tenemos las columnas en pórticos con diagonales y elementos de borde. El refuerzo transversal. Las columnas en pórticos con diagonales, los cabezales y los elementos confinantes de muros o de mampostería confinada en combinaciones de carga que incluyan sismo deben tener refuerzo transversal. Los elementos de borde de muros estructurales de hormigón y los elementos confinantes de muros de mampostería confinada deben ser diseñados para resistir todas las cargas verticales, incluyendo las cargas tributarias y peso propio, así como las cargas verticales necesarias para resistir el momento de volteo debido al sismo. El esfuerzo transversal de los muros estructurales debe anclarse en el elemento de borde de tal manera que sea capaz de desarrollar los esfuerzos de fluencia. Refuerzo longitudinal. El refuerzo longitudinal, pórticos con diagonales o elementos confinantes de muros de mampostería se deben anclar en base a los requisitos de reglamento para concreto estructural, así como también nos basaremos en este documento para las conexiones de viga-columna y las cimentaciones. Por último tenemos a los elementos de borde.
Esta sección se aplica a muros que son continuos desde su base hasta la parte superior y son diseñados para tener únicamente una sección crítica para flexión y carga axial. Capítulo 9. Apéndice normativo 1. Control de calidad de obras de hormigón. Los procedimientos de control de calidad en las obras de hormigón armado se ejecutan a través de las acciones de supervisión o inspección. Las obras de construcción y los elementos fabricados de hormigón armado deben cumplir con las tolerancias de ubicación, alineamiento, dimensión y otras especificadas en el documento ACI 117. Tolerancias para materiales y construcciones de hormigón. Evaluación y aceptación de los materiales. Vamos con el cemento. La norma nos dice que el cemento debe cumplir con cualquiera de las siguientes especificaciones: NTE INEN 152, 490, 2380. Además, la muestra de cemento empleada para los ensayos de laboratorio debe ser representativa de todo el lote. Cuando la entrega de cemento es a granel, la muestra se debe obtener utilizando un tubo muestrador ranurado o directamente de la compuerta de descarga. La muestra de cemento debe ser colocada en un recipiente metálico, hermético, limpio y seco. Es importante que el recipiente sea debidamente identificado, con información como fecha, obra, supervisor, número de lote, marca de cemento, entre otra información importante según sea necesario el caso. Y durante el transporte del cemento se debe verificar y examinar que el material no tenga signos de deterioro, contaminación o exposición a la humedad. El cemento a granel que permanezca almacenado por más de 6 meses debe volver a ensayarse. Áridos. El árido fino y grueso para hormigón debe ser limpio, duro, sano y durable, con una distribución granulométrica que se mantenga razonablemente uniforme durante toda la producción. El muestreo de los áridos debe ejecutarse de acuerdo al procedimiento NTE INEN 695 o ACTM D75, teniendo mucho cuidado de obtener una muestra representativa del material. El tamaño de la muestra dependerá de los ensayos a realizar, siendo como mínimo 10 kilogramos para árido fino y 75 kilogramos para árido grueso. Agua y aditivos. Para el agua, la norma nos dice que si es apta para el consumo humano, es buena para hacer hormigón. Sin embargo, se debe aplicar los siguientes dos criterios para su aceptación en caso de sospecha. El primer criterio es que la resistencia a la compresión de cubos de mortero ensayados sea por lo menos el 90% de la resistencia a la compresión de cubo de mortero fabricados con agua aceptable para hacer hormigón, comparados a la edad de 7 días. El segundo es que la desviación del testigo en el ensayo de tiempo de fraguado se encuentre dentro del rango de 1 hora antes hasta 1 hora y media después. El uso del agua del lavado que queda dentro de la mezcladora está permitido, siempre que se pueda determinar con precisión su cantidad. Con respecto a los aditivos, la norma nos dice que se rigen al asunto mediante las normas ASTM C494 para aditivos químicos para hormigón, ASTM C 1017 para aditivos químicos para uso en la producción de hormigón fluido, ASTM C260 para aditivos incorporadores de aire utilizados en la elaboración de hormigón, ACI 212 3R para aditivos químicos para hormigón y ACI 212 4R para aditivos reductores de agua de alto rango en el hormigón, es decir, superplastificantes. Acero de refuerzo. La inspección del acero de refuerzo para su aceptación se debe hacer en la fábrica siderúrgica. Se verifica el grado de acero y la ausencia de oxidación excesiva o daños en el material. En secciones de elementos en los que se espera la formación de rótulas plásticas, no se debe utilizar el acero de refuerzo con esfuerzo de fluencias superiores a 420 megapascales. Control del proporcionamiento, dosificación y mezclado. Al determinar la dosificación de mezclas de hormigón, es necesario considerar
las características de durabilidad, resistencia y trabajabilidad determinadas por el uso que tendrá la mezcla. Con respecto al control de la dosificación de hormigón, con el diseño de hormigón debidamente aprobado por el supervisor de estructuras de hormigón armado, el constructor deberá presentar una dosificación en la que detalla las cantidades de los materiales y la resistencia que se espera alcanzar a los 28 días. En los proyectos grandes o en estructuras especiales, las mezclas de hormigón se deben dosificar en laboratorios y las proporciones se envían a la medición y mezclado. La medición de los componentes de hormigón se puede hacer en forma manual, semiautomática o automática. El proceso manual se debe hacer a mano o con el uso de pesadoras mecánicas. Las plantas manuales se pueden aceptar en obras pequeñas o de baja producción. En los sistemas semiautomáticos, estos deben estar provistos de silos con compuestos para descargar los áridos hacia las tablas de medición. Este sistema debe incluir trampillas que impiden el paso simultáneo de cargas y descargas. Las plantas de dosificación automáticas deben conseguir la medición accionando solo un interruptor de arranque. Con respecto al mezclado del hormigón, el hormigón puede ser mezclado en una central o en obra o también ser premezclado. Con respecto al hormigón mezclado en una central o en obra, antes de empezar el mezclado del hormigón se debe examinar la mezcladora, verificando que las paletas de mezclado y el interior del tambor estén limpios. El tiempo de mezclado. El tiempo de mezclado varía con el tamaño y el tipo de mezcladora. En ausencia de estas especificaciones, el requisito para mezcladoras estacionarias es como mínimo de 90 segundos para cargas de 1 metro cúbico. Con respecto al equipo del transporte, el hormigón mezclado en planta o central puede transportarse en camiones mezcladores, en agitadoras móviles o en recipientes apropiados que no lo agiten. El hormigón premezclado. El supervisor de estructuras de hormigón armado debe verificar para el hormigón premezclado que se use el tipo y la cantidad de cemento especificado, que se realicen las pruebas necesarias para la clasificación de los materiales y que se hagan los ajustes indispensables en la dosificación, que la medición y el mezclado de los materiales se realice con dispositivos de precisión. A continuación tenemos un cuadro que nos muestra las máximas diferencias permitidas para el hormigón premezclado. Tenemos, por ejemplo, que la masa unitaria del hormigón tiene una máxima diferencia permitida de 16 kilogramos sobre metro cúbico, el contenido de aire de 1%, el contenido de agregado grueso del 6%, la masa unitaria de mortero de aire de 1.6%, entre otras características. Supervisión antes de la colocación del hormigón. Excavación y cimentación. Antes de la colocación del hormigón sobre el terreno, se deben verificar las condiciones de preparación del suelo de cimentación. Se debe humedecer totalmente el material de la cimentación para evitar la pérdida de humedad del hormigón durante el curado. Las superficies excavadas sobre las cuales o contra las que se colocará el hormigón deben cumplir con los requisitos especificados en el proyecto, referentes a localización, dimensiones, forma, compactación y humedad. Estructura de encofrado y sus apoyos. Se debe inspeccionar los encofrados y apuntalamientos que soportarán al hormigón antes de la colocación del mismo y durante el proceso de hormigonado. Los encofrados deben ser herméticos, estar correctamente alineados y completamente limpios antes de la colocación del hormigón. De esta manera se logra una superficie de hormigón sana y estética. Los puntales, separadores de encofrado y otros elementos de encofrado deben ser suficientemente rígidos para evitar hinchamiento o abultamiento. Tenemos 4 clases de irregularidades en superficies de hormigón. A continuación, la clase A serían las superficies expuestas al público que se permite una irregularidad de 3 milímetros. La clase B son texturas rugosas que van a recibir estuco, yeso o paneles de madera. Se permite una irregularidad de 6 milímetros. La C, superficies expuestas permanentemente o cuando no se especifica otro tipo de acabado, 13 milímetros, y las superficies permanentemente ocultas cuando no importa la rugosidad, 25 milímetros. Asimismo, la norma cuenta con una tabla del periodo mínimo de tiempo para desencofrar elementos verticales.
En el caso de los muros son 12 horas, en las columnas son 12 horas, en lados de vigas y traves 12 horas, en los casetones de ancho menor o igual a 750 milímetros 3 días y en los casetones de ancho mayor a 750 milímetros son 4 días. También nos presenta una tabla para el periodo mínimo de tiempo para desencofrar elementos horizontales. Estos dependerán de la carga viva y de la carga muerta, como se puede ver en el recuadro de la parte inferior derecha. Con respecto a la colocación del acero de refuerzo, la norma cuenta con una tabla sobre los diámetros mínimos y máximos de las varillas de refuerzo. En el caso de las barras coarrugadas, tenemos el mínimo que es de 8 milímetros y el máximo son 36 milímetros. El alambre para mallas, el mínimo es 4 milímetros y el máximo son 10 milímetros. Y los estribos, cuyo mínimo es 10 milímetros y el máximo son 16 milímetros. Supervisión de los procesos de colado del hormigón. Con respecto al transporte de hormigón en obra, se puede hacer de 4 maneras, ya sea en carretilla, botes y tolvas, canaletas y banda transportadora, y también el bombeo. Es importante aclarar que la altura máxima desde la que se puede hormigonar es de 2 metros. La colocación del hormigón. Los métodos apropiados de colocación evitan la segregación y las áreas porosas, impiden el deslizamiento de los encofrados o acero de refuerzo y aseguran una firme adherencia entre las capas, minimizando el riesgo de agotamiento por contracción. La dirección y localización de la caída de hormigón. Es importante recordar que el hormigón debe caer verticalmente para evitar la segregación y se debe usar canaletas de descarga para evitar que golpee contra el acero de refuerzo y los lados del encofrado. En los muros se debe colocar primero el hormigón directamente en las esquinas y los extremos de los muros, de modo que el flujo sea alejándose de las esquinas y los extremos en vez de que vaya hacia ellos. El hormigón debe ser colocado de forma continua y sin demoras. Cuando ocurran interrupciones, se debe proteger la superficie del hormigón, dándole sombra y recubriéndolo con yute húmedo durante las condiciones del clima caliente, seco o con viento. Con respecto al tema de la compactación, se debe compactar el hormigón totalmente a medida que es colocado, utilizando herramientas manuales, vibradoras mecánicas de preferencia, engrasadores o máquinas de acabado a fin de garantizar un hormigón denso, de buena adherencia con el acero y con superficies lisas. Existen dos tipos de compactación, la compactación manual y la compactación mecánica. En la compactación manual, las superficies de hormigón deben apisonarse con herramientas pesadas de cara plana hasta que aparezca en la superficie una película delgada de pasta que demuestre que los vacíos se han llenado. Los métodos de compactación manual solo deben usarse en obras pequeñas de hormigón no estructural. Por otro lado, la compactación mecánica. Este se realiza mediante el vibrado, que es un método adecuado para las consistencias rígidas propios de los hormigones de alta calidad. Curado y protección del hormigón. El curado. Las superficies expuestas de hormigón que contienen cemento hidráulico deben mantenerse húmedas por el tiempo especificado en cada proyecto. Si no se dispone de esta especificación, deben mantenerse húmedas por al menos de 5 a 7 días. El curado con agua. El método seleccionado debe proporcionar sobre el hormigón una cubierta completa y continua con agua que esté libre de sustancias perjudiciales. Los métodos que pueden utilizarse son inmersión, aspersión, rociado de niebla, cubrir la superficie con láminas de materiales impermeables o con agentes químicos inhibidores de la evaporación. Materiales selladores. Son láminas o membranas que se colocan sobre el hormigón para reducir la pérdida de agua por evaporación. Evaluación y aceptación del hormigón. El constructor de estructuras de hormigón armado es el responsable y director de la calidad de hormigón en la obra. Para una efectiva evaluación y aceptación del hormigón, deben ejecutarse con la frecuencia establecida las pruebas determinadas de acuerdo a las especificaciones de cada proyecto en particular. Con respecto a las probetas, para cada ensayo de resistencia se deben fabricar como mínimo 4
probetas elaboradas al mismo tiempo y de la misma muestra de hormigón. Las probetas que se utilizarán para la aceptación del hormigón serán ensayadas a la edad de 28 días. Los criterios de aceptación. Una determinada clase de hormigón se considera satisfactoria si cumple con los siguientes dos requisitos. El primero es que todos los promedios aritméticos de 3 resultados de pruebas de resistencia consecutivos deben ser iguales o superiores a la resistencia especificada Fc. Y el segundo es que ningún resultado individual de la prueba de resistencia debe ser menor que el Fc 3.5 megapascales para hormigones de hasta 35 megapascales o menor que 0.90 Fc para hormigones mayores a 35. En el apartado número 10 tenemos los requisitos que deben cumplir los materiales de construcción. Los materiales de construcción serán evaluados y verificados por los organismos competentes para determinar que estos materiales cumplen con los requisitos necesarios para ser utilizados en obra. Esta verificación va a ser realizada conforme con el Reglamento Técnico Ecuatoriano y de acuerdo también a la norma técnica ecuatoriana. El hormigón de cemento hidráulico y sus componentes. El hormigón es un material compuesto que se puede fabricar en obra o en planta estacionaria. El propósito de fabricarlo es obtener un material que soporte las exigencias impuestas por el diseñador o el calculista para ser utilizado en una obra. El hormigón en colaboración con el acero constituye en la actualidad uno de los materiales más importantes de construcción, que debido a sus numerosas aplicaciones y variantes requiere de un minucioso control y verificación de sus propiedades físicas y mecánicas. Todo este proceso de verificación debe ser realizado desde la fase de diseño, elaboración, transporte, colocación, consolidación, protección y curado, además de un cuidadoso seguimiento en el proceso de fraguado y de endurecimiento del hormigón. Cemento hidráulico. Los cementos hidráulicos deben cumplir con los requisitos contemplados en las siguientes normas. En el primer caso, el cemento Portland de los tipos 1 al 5 deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma INEN 152 y la norma ASTM-C 150. En el segundo caso, el cemento compuesto tipo IP deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma INEN 490 y la norma ASTM-C 525. En el tercer caso, los cementos clasificados de acuerdo a requisitos de desempeño deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma INEN 2380 y en la norma ASTM-C 1157. Tenemos otro tipo de cemento, como es el cemento para mampostería, de acuerdo a los requerimientos establecidos. Deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma INEN 1806 ASTM-C 91. Los ensayos para verificación de cumplimiento de especificaciones deben ser realizados por laboratorios acreditados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE. Dentro de este tipo de ensayos se van a determinar ciertos aspectos del cemento, como el muestreo y ensayos, la determinación de la densidad, la determinación de la consistencia, la determinación del tiempo de fraguado, la determinación de la resistencia a la compresión, la determinación de la finura y la determinación de la exposición a los sulfatos. Hay que tomar en cuenta que se prohíbe el uso de los cementos para albañilería o para mampostería en la fabricación de hormigón estructural. A continuación tenemos los áridos. El material granular constituye el mayor volumen en la mezcla para la preparación de un hormigón. Este puede provenir de la trituración de mantos de roca natural o de cantos rodados. Los áridos deben estar constituidos de partículas sanas, limpias, resistentes, libres de defectos ocultos, de adherencias como limo, arcilla, grasas, aceites y libre de materia orgánica, ya que al momento de realizar la preparación del hormigón, estos elementos pueden alterar las propiedades físicas y mecánicas del hormigón. El árido grueso, cuyas partículas son por lo general más grandes de 4.7 milímetros de diámetro, como en el caso del ripio o la grava, y el árido fino, cuyo tamaño de partículas está entre 75 micras y 4.75 milímetros, es decir, en este caso la arena, constituyen los dos áridos de mayor importancia al momento de elaborar el hormigón.
Los áridos para hormigón, al igual que el cemento, serán investigados y ensayados por laboratorios acreditados por el organismo de acreditación ecuatoriano. En este tipo de ensayos, lo que se permite es determinar las propiedades físicas y químicas de estos materiales. Para ello se realizan lo que son los muestreos, un análisis granulométrico, la determinación del material fino que pasa el tamiz, la determinación del contenido de terrones de arcilla, la determinación de partículas livianas, la determinación de la densidad y la determinación del contenido de humedad. Todo esto con la finalidad de tener un material adecuado de características óptimas para la elaboración de un hormigón de alta calidad. Otro elemento importante dentro de la preparación del hormigón es el agua. El agua es el componente que se combina químicamente con el cemento para producir la pasta que aglutina las partículas de los áridos, es decir, el gripio y la arena, las mantiene unidas y colabora en gran medida con la resistencia y todas las propiedades mecánicas del hormigón. Hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. El agua empleada en la mezcla debe estar libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos u otras sustancias, ya que la presencia de dichos elementos van a alterar las propiedades físicas y mecánicas del hormigón. El agua potable y casi cualquier agua natural puede ser utilizada en la elaboración del hormigón. No se debe utilizar en la preparación del hormigón aguas hervidas, aguas de desechos industriales, aguas blandas o de deshielo de montañas. Y un aspecto importante es que no se debe utilizar agua salada o de mar, ya que dentro del hormigón armado el agua tiende a realizar lo que es un proceso de corrosión en el acero, lo que a su vez provocaría un debilitamiento de la estructura que se esté realizando. En ciertos casos, en la elaboración del hormigón se tiende a utilizar lo que son los aditivos. Estos igualmente van a tener que cumplir ciertas especificaciones. Los aditivos reductores de agua y aquellos que modifican el tiempo de fraguado deben cumplir con la norma ASTM-C 424M. Los aditivos plastificantes y plastificantes retardadores de fraguado utilizados para elaborar hormigón fluido deben cumplir con la norma ASTM-C 1017 y también con la norma C1017M. Y también los aditivos para incorporar aire deben cumplir con la norma ASTM-C 260. Y por último tenemos los requisitos que debe cumplir el acero de refuerzo. El acero de refuerzo debe ser corrugado, excepto en espirales o acero de pretensado en los cuales se puede utilizar acero liso. Además, cuando esta norma así lo permita, se puede utilizar conectores para resistir fuerzas de corte, perfiles de acero estructural o fibras dispersas. Otro de los aspectos importantes dentro del hormigón armado es el refuerzo corrugado. Dentro de esta norma se nos dice que se permite utilizar barras de refuerzo que cubran las normas ASTM A1035 para refuerzo transversal, es decir, en elementos como los estribos, sunchos o espirales, en estructuras sismorresistentes o estructuras sometidas a fricción y cargas axiales. Sin embargo, también dentro de la norma se nos indica ciertos elementos como es el alambre corrugado para el refuerzo del hormigón, el alambre liso electrosoldado, el refuerzo de alambre corrugado electrosoldado, las barras de refuerzo recubiertas mediante galvanizado y los refuerzos de acero inoxidable para hormigón. Todos estos elementos permiten tener una mayor resistencia al momento de realizar lo que es estructuras en hormigón armado.